Muy bien, vamos a seguir hablando, ¿no?, de economía, pero sobre todo nos vamos a enfocar en lo que es educación financiera. Y por eso estamos en estos momentos con Regina Martínez Rieke, nuestra consultora, nuestra economista. Y para hablar de esto, ¿no?, de educación financiera, que siempre nos ayudás vos en este espacio y que más básicamente es el objetivo. Pero justamente ayer se había publicado, ¿no?, esta iniciativa del Ministerio de Hacienda de la educación financiera en las escuelas secundarias, en los colegios secundarios, ¿no? Sí, la verdad que ya hay una serie de iniciativas un poco descoordinadas, si querés, desde digamos, la Secretaría de Desarrollo Social, también el Banco Central, pero lo interesante es que se plantee la necesidad de establecerlo como políticas de Estado y no como programas aislados. Claro, porque esto lo que plantea es incluirlo en la currícula, básicamente. Claro, y hacerlo de forma, digamos, obligatoria, porque uno puede participar, digamos, del sector privado de distintas iniciativas que hace la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central, y muchas veces es más fácil acercarse al sector privado, digamos, a los colegios privados, pero para que realmente tenga un impacto masivo tiene que, tiene que abarcar la educación pública, si no, no vamos a ver un impacto real de esto. Aparte, quienes más necesitan justamente son las clases más desfavorecidas que usualmente van a las escuelas públicas. Así que la iniciativa, esperemos que con el cambio de gobierno, digamos, realmente siga y se cumpla, prospere. Claro, porque esta iniciativa se conoció ahora cuando ya falta tan poco, ¿no?, para el cambio de administración, ahí sobre la hora. Pero lo bueno también es que está enfocándose en los estudiantes, ¿no?, aprender desde esta edad. Sí, bajarlo un poco de nivel, digamos, porque la verdad que hoy con todo lo que es las tecnologías y la facilidad, las plataformas, entonces los chicos tienen un bombardeo de información que es terrible. Vos ves chicos de 19, 20 años que ya empiezan a hacer lo que se llama trading, que empiezan a incursionar, digamos, en ese mundo, incluso antes de salir del colegio. Pero bueno, lo interesante es que debería ser porque, digamos, si nosotros buscamos inclusión financiera, ya siempre lo decimos, necesitas educar, porque vemos que si vos generás, digamos, una mayor oferta de herramientas financieras, si la gente no la acompañas con educación, no la va a usar, y si la usa, la va a usar mal. Entonces es importantísimo para, digamos, lograr inclusión financiera, y justamente la inclusión financiera busca acercar todas estas herramientas a la mayor cantidad de la población con el objetivo final de que hagan un buen uso del endeudamiento, que crezcan en sus proyectos, y eso tiene un efecto cascada en la sociedad que obviamente es a largo plazo. Ese es el problema, entre comillas, de la inversión en educación, que los resultados se ven a largo plazo. Entonces, por eso tiene que ser una política de Estado y digamos, para mí la iniciativa es importantísima. Bueno, veremos qué pasa en estos días, a ver si se logra incorporar o no. Por lo menos ya está, digamos, disparador este tema de educación financiera. Así que bueno, yo muy contenta, por supuesto, con todo el trabajo que venimos haciendo, digamos, desde acá. Pero bueno, hablando de educación financiera, justo ayer surgía la pregunta un poco de lo que está pasando con las noticias, ¿no?, que se habla mucho de la necesidad de un pacto de precios y salarios, de la necesidad de contener las expectativas de inflación, la inercia inflacionaria, y surge la pregunta un poco, bueno, ¿y por qué esta necesidad imperiosa de desindexar la economía? Entonces, ¿qué significa que una economía esté indexada? Bueno, desindexar justamente habla de quitar una indexación. La indexación es ajustar un flujo de dinero futuro, por ejemplo, tu salario futuro, el pago de las jubilaciones, ajustarlo, digamos, a la variación de la inflación principalmente, para evitar la pérdida de poder adquisitivo. O sea que el objetivo es muy noble, busca, digamos, proteger siempre a los más débiles, a quienes, digamos, los beneficiarios de ese pago. En general, ¿qué contratos, por así decirlo, suelen indexarse en una economía, suelen ajustarse? Bueno, el típico es el caso de los salarios, que lo hemos visto acá claramente, con la cláusula gatillo que se disparó. La provincia de Tucumán se endeudó justamente para pagar los salarios por el disparador de la cláusula gatillo. Hay otros contratos, como por ejemplo el caso de las tarifas. Las tarifas de los servicios públicos en general suelen indexarse. ¿Por qué? Porque hay que garantizarle, digamos, a la empresa que hace
una inversión muy grande en infraestructura y que básicamente no es que puede cerrar las persianas e irse porque tiene redes y una infraestructura, digamos, carísima. Entonces, en general se los ajusta, eso se los indexa, digamos, a esos contratos por la variación del dólar, por ejemplo, o por la variación del petróleo. También la deuda se indexa. En el caso de Argentina tenemos deuda que está indexada. Ahora, digamos, la vedette del mercado es emitir deuda en pesos y ajustarla por la variación del dólar, lo que se llama dólar link. ¿Por qué? Porque no se puede emitir en dólares si vos tenés un cepo cambiario, digamos, después cómo repagás esa deuda. Entonces, digamos, hay distintas variables, en el caso los alquileres también. Que se van a indexar. Bueno, hay distintas variables que se van indexando en la economía. El objetivo justamente es proteger, digamos, y transferir en cierta forma el costo de esa indexación de los beneficiarios, como por ejemplo quienes cobran los sueldos públicos, los jubilados y demás que están beneficiados con esta indexación, pero ese costo no es que desaparece. Claro, alguien lo paga. Y eso es importantísimo, digamos, que la gente entienda que siempre hablamos de un juego de suma cero. O sea, si a alguien beneficias, estás sacando de otro lado. Entonces, de ahí surge, digamos, todo el debate, que muchas veces, encima con los fallos que usualmente tenemos de la justicia, que uno piensa mucho en la justicia, en lo que le corresponde a los jubilados y demás. Pero cuando uno va, digamos, a estudiar un poquito más en profundidad por qué se busca desindexar la economía, vemos que en Argentina tenemos un gasto público consolidado, es decir, de la nación, la provincia y los municipios, o sea, de todo el agregado del Estado, que en los últimos años, 2003 a la actualidad, ha crecido 20 puntos porcentuales del PBI. El gasto público en 2003 era un 22% del PBI, ahora es un 42% del PBI. Claro. Ahora, ¿es mucho, es poco? Depende. ¿En qué gastamos, digamos, en qué gasta el Estado cuando gasta? Gasta el 60%, digamos, de ese gasto va a jubilaciones, pensiones, entonces a asignación universal por hijo, a los salarios de los estatales, y solo un 3% del PBI se destina a inversión. Sí, entonces, esto es la peor de las noticias. ¿Por qué? Porque si vos no invertís, no vas a crecer. ¿Y cómo vas a hacer para repagar todo? Para empezar, la deuda. Entonces, ¿de dónde surge el reclamo de la necesidad de desindexar la economía? ¿Por qué? Porque vos, digamos así, nunca vas a ajustar tu gasto si lo vas indexando automáticamente a la inflación. Claro. Si el 60% de tu gasto está ajustado, ¿cómo haces para generar un superávit fiscal, o sea, para tener ingresos por arriba de tus gastos, para poder repagar la deuda? Entonces, si yo me siento a renegociar con vos, o sea, si yo soy acreedor, y no hablo solamente del FMI, porque de repente gente como vos y yo, fondos comunes de inversión, compañías de seguro, o sea, vos pagás tu seguro del auto, ¿en qué te crees que invierte esa compañía? Compra un bono argentino. Exacto. ¿Me entendés? Claro, es muy complejo el tema. Entonces, esa gente se está, digamos, sentando a renegociar y a decir, a ver, perfecto, yo te puedo estirar los plazos de pago, yo te puedo hacer una condonación de los intereses, o sea, nos sentemos y negociamos para que vos no caigas en default, que sería el peor escenario para absolutamente todos. Ahora, vos también tenés que hacer el esfuerzo. Claro. No podés tener el 60%, digamos, de tu gasto indexado, porque así nunca vas a crecer, o sea, nunca vas a hacer el famoso ajuste que se pide. Claro, ¿Y cómo haces para siempre pagarme? hay miedo ahí, ¿no? Cuando hablas de esto, ¿no? Del ajuste, es como que... Pero es una realidad y es preferible que la gente sea consciente, digamos, de lo que estamos viviendo antes que... Porque si no es un tema siempre de expectativas versus realidad. Ahora, cuando entramos, digamos, a decir, bueno, a ver, ¿qué gasto ajustamos, no? Porque si prácticamente es todo gasto corriente y no hay inversión, uno dirá, bueno, ¿y por qué ajustar a los jubilados y no, por ejemplo, empezar con la planta astronómica que tiene de empleados el sector público? Sí. O, por ejemplo, los gastos, que sabemos que acá que en la legislatura de Tucumán tenemos la legislatura más cara, o sea, manejamos, siendo una de las provincias más pobres, de las provincias con mayor presión fiscal, tenemos a su vez la legislatura más cara. O sea, nosotros el legislador nos cuesta acá más caro que en Tierra del Fuego, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, en la misma provincia de Buenos Aires. Y si lo vemos en términos, digamos, nominales, absolutos,
el gasto, digamos, pues en la legislatura tucumana está por debajo de la provincia de Buenos Aires, cuando la provincia de Buenos Aires es enorme y nosotros somos chiquitos. Entonces, el tema es ¿qué gasto vas a ajustar? Porque también la clase dirigente empieza a hablar de ajuste y demás y dice, bueno, los jubilados. Claro. ¿Y Siempre. por casa? Exacto. El esfuerzo, digamos, el esfuerzo siempre tiene que venir, la contrapartida es decir, bueno, no ajusto gastos, subo impuestos. Más impuestos. Claro. Digamos, Argentina tiene una de las mayores presiones fiscales y además si lo comparamos a nivel de prestación, o sea, de contraprestación que tenemos con los impuestos que nosotros pagamos, es muy mala a nivel de infraestructura y demás. Sí. Entonces es un problema muy complejo, pero a mí me parece interesante que la sociedad tome conocimiento y tenga una voz activa en las demandas de, a ver, ¿qué tipo de gastos queremos tener? Porque si uno dice un 40% del PBI es mucho o poco, si lo comparás con los países escandinavos, no es una cifra astronómica. Ahora veamos la prestación de servicio que tienen los países escandinavos. Exactamente. Entonces, por eso te digo, no es solamente analizar el número, sino que hay siempre detrás de ese número y bueno, ahí cada uno tendrá sus posturas y yo creo que es importante que nosotros como sociedad y como contribuyentes, como dueños, porque la verdad que somos los que pagamos eso, tengamos una voz activa en decir, bueno, a ver, ¿a dónde se recorta? ¿Cómo se recorta? Perfecto, Regi. Bueno, muchísimas gracias. No, Excelente, gracias a como ustedes. siempre, impecable con la explicación. Vamos a seguir con más temas nosotros.